Buenos días. Es un gusto el poder nuevamente con ustedes poder compartir la palabra de Dios en un domingo que no es un domingo más, es un domingo de gran bendición porque Dios ha hecho grandes cosas y las seguirá haciendo. En esta semana Dios ha estado hablando a mi vida acerca de que Él es un Dios de milagros y en Hechos 19, 11 y 12 voy a compartir acerca de esto, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la palabra, porque sabemos que tu palabra nos ayuda, nos levanta, pero sobre todo, Señor, nos da la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder llevar a cabo los planes y propósitos que tienes para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestra palabra de hoy se llama Dios de milagros. Y te voy a leer Hechos 19, 11 y 12. Dice así la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Según el diccionario, un milagro es algo que no puede ser explicado por las leyes naturales. Son sucesos extraordinarios que provocan admiración o sorpresa. Pero muchos desconocen o no creen en lo que Dios puede hacer para mostrar su poder y gloria. Y hay muchas personas que dicen: hasta que no vea el milagro, hasta que no vea algo que pase, voy a creer. Inclusive podemos ver en nuestra sociedad que dicen el dicho: hasta no ver, no creer. Pero Dios es un Dios de milagros y Él no quiere que cada uno de nosotros ponga su fe en el milagro. Nuestra fe tiene que estar fundada sobre el Señor, porque a veces pedimos cosas y se tarda a través de la oración o no sucede. Entonces hay personas que se enojan con Dios y se apartan porque están esperando que Dios conteste todo. Y a veces no son necesidades, sino son necedades. Creo que Dios le importas tanto tú como yo, pero es importante, como yo te decía, que tu fe esté puesta en Dios, no en el milagro. ¿Y cuál es el propósito de los milagros? Número 1, mostrar su poder para cambiar la vida de aquellos que creen en Él. Y número 2, mostrar su amor y su compasión. Todos los milagros que hemos visto en la palabra, podíamos ver que el Señor se movía a compasión cuando veía un cojo, cuando veía un leproso, cuando veía un ciego. Siempre era movido por su compasión y por su amor. Y también podemos ver que antes de hacer ese milagro, Él siempre pasaba tiempo con su Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, tener esa comunión plena con Dios, porque Dios también nos puede usar a nosotros. Creo que en este tiempo nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. En este tiempo tan difícil que es cuando más necesitamos de un Dios de milagros. Seguramente tú escuchas las noticias diario o estás viendo a tus vecinos o a alguien. Estamos viendo muchas enfermedades que se están desatando a causa del miedo, a causa de la angustia, a causa de que las emociones no están bien equilibradas. Entonces es un tiempo en el cual tú acércate a Dios y confía que Dios puede mover voluntades, puede hacer un milagro en tu vida y en la de los demás. ¿Qué provoca un milagro? Esto es importante que tú sepas qué es lo que provoca un milagro. Primero, la confianza y la fe. Que tú tengas en Dios. Que tú tengas en Dios, porque hay situaciones en las cuales aún los médicos dicen cuando hay una enfermedad o un
en alguna situación pueden decir, hasta aquí nosotros pudimos hacer la obra. Ahora solamente falta un milagro, ¿verdad? Hemos escuchado esto y sí, el hombre tiene límites en estas cuestiones, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, tiene que ver mucho nuestra fe, nuestra confianza en Él. También es rendirnos o someternos a través de la adoración. Dios se complace con un corazón humilde, con un corazón no orgulloso, que pueda ver que necesitamos de Él, que no todo lo podemos nosotros, que necesitamos en muchas situaciones de Él. Y por último, clamar o suplicar lo que deseamos, confesando que Él tiene el poder para hacerlo. Y te invito a que vayas a Mateo 8:2. Vamos a ver este milagro de un leproso. Recuerda que Dios sanó a muchas personas, pero entre esto está la sanidad de este leproso. Dice la palabra, Jesús sana a un leproso. Dice, cuando descendió Jesús del monte, estoy leyendo desde el 1, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Si te das cuenta, hay un proceso para que este milagro se dé. Y Dios, aquí en el versículo 3, dice que extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cuánta gente en ese tiempo rechazaba a los leprosos porque era una enfermedad que se daba en el sistema nervioso? Empezaban a desfigurarse por esta enfermedad, entonces eran rechazados, la gente ya se consideraba una enfermedad que a la gente le daba asco, se apartaba de esta gente. Y fíjate lo que Dios hizo. Movió su corazón a misericordia y al ver a este hombre que yo creo que llegó con él avergonzado, temeroso, seguramente no alzaba ni los ojos porque se sentía mal estar en esa condición. Y nosotros hemos venido en esa misma condición, a lo mejor no físicamente, pero espiritual y emocionalmente nos hemos encontrado en esta situación. Quizá muchos te han rechazado o no eres aceptado, pero Dios se mueve a misericordia con nosotros, nos levanta la cabeza y nos dice, yo te limpio, yo te perdono y eres mi hijo. Y esto fue impresionante lo que Dios hizo a través de esta sanidad con este leproso. Como vino, él dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, no le exigió, simplemente dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Te imaginas el corazón de Jesús? El corazón que movió a Jesús para poder sanar a este leproso. Tenían un lugar especial ellos para vivir, porque como no podían convivir con la gente que no tenía lepra, porque era una enfermedad muy contagiosa, entonces yo creo él estaba al pendiente de ver que cuando Jesús se acercara ahí para poder pedirle que fuera limpio de esta enfermedad. Y pues Dios se movió a misericordia, amor y lo sanó. Entonces su misericordia y su gracia se ve reflejada en cada uno de los milagros que Él quiere hacer en nuestras vidas. Lo hace por eso, por su misericordia, por su gracia. Su gracia significa que es gratis, no necesitas pagar nada
Por un milagro no necesitas pagar nada. Yo sé que hay mucha gente que dice, ven por tu milagro, da tanto, pero Jesús lo hizo todo gratis. Por su amor y su misericordia, Él está dispuesto ahí para podernos ayudar. Eso es lo que mueve a Dios a hacer un milagro. Hay muchos tipos de milagros que podemos ver en la Biblia. ¿Qué tipos de milagros hay? Y hay varios tipos de milagros en los cuales Dios se movió. Uno de ellos es un milagro, no solo uno. Dios se mueve a través de la sanidad, de la liberación, de la provisión, del control de la naturaleza, de resurrección y a través de la protección. Y podemos ver muchos más milagros, pero desde que empieza la Biblia hasta que termina, podemos ver que Dios es un Dios de milagros. Y yo en este día te voy a hablar de un milagro de sanidad, porque lo estamos viendo a través de este leproso, pero algo nos quiere enseñar Dios a través de esta enfermedad. ¿Cuál es nuestra condición para recibir un milagro? Primero, si te das cuenta aquí en el Mateo 8:4, Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Nunca le dijo, ¿sabes qué? Diles que aquí está Jesús, que aquí está el Mesías, vea para que él tuviera fama. A Dios no le importa la fama, no le importó eso. Simplemente le dijo, conforme a la ley, porque recuerda que Jesús no vino a quebrantar la ley, también la vino a cumplir. Y eso es lo que nos da equilibrio de no ser religiosos, cumplir con los mandamientos, cumplir con la ley, pero también a través de su misericordia, de su amor, poder movernos. Entonces, ¿cuál es la condición para que tú recibas un milagro? Primero, que no se nos olvide ser agradecidos con Dios, porque mucha gente cree que se lo merece, que por ser un hijo de Dios merece ese milagro, o que tiene que hacerlo Dios porque lo tiene que hacer. Y por eso mucha gente se aparta de Dios, porque no ha aprendido que aunque no recibe el milagro, el amor de Dios no cambia. Nuestra fidelidad y nuestro amor no tiene que cambiar. Entonces, primer paso, ser agradecido con Dios. Número 2, testificar de su poder. Eso es lo que hace levantar un altar al Señor, el que nosotros contemos de sus maravillas. Inclusive en los Salmos dice, contaré sus maravillas, contaré sus prodigios, sus milagros, porque a través de contar esto viene la fe en la gente. La fe viene por el oír. Entonces, si yo doy testimonio, doy agradecimiento a Dios y cuento lo que Dios hizo en mi vida, esto va a crear fe en las demás personas. Número 3, tu vida tiene que ser diferente. Yo creo que todas las personas que recibieron un milagro, su vida ya no fue igual, cambió. Algunos fueron desagradecidos, como los 10 leprosos, únicamente uno regresó y no era judío, pero todos los demás ya no regresaron. Entonces, Dios está esperando a través de que tú seas agradecido, pero también que tu vida cambie por eso. Porque yo ya me imagino este hombre al haber recibido esa sanidad, ese hombre ya no fue igual, fue restaurado. ¿Te imaginas después de estar desfigurado, cómo al tocarlo Jesús, su vida cambió? No solamente físicamente, emocional, espiritual. Este hombre ya fue diferente porque lo primero que hizo fue cumplir con lo que Jesús le había dicho. Entonces, imagínate el verse presentado ante los sacerdotes, los religiosos de ese tiempo, quedar impresionados de que ellos lo habían rechazado, ellos lo habían abandonado en esa situación, y regresar al templo de una manera diferente, irles a contar lo que Jesús le había hecho a este hombre. Yo creo que se quedaron impresionados, ¿verdad? O a lo mejor surgió en ellos más coraje
de saber que Jesús había hecho un milagro y que el pueblo lo iba a empezar a seguir. Entonces, me gustó esta frase que dice: los milagros se originan en la tierra y se consuman en el cielo. Te repito, los milagros se originan en la tierra y se consuman en el cielo. Tú tienes algo que va a generar el milagro. ¿Qué es lo que decíamos hace un momento? ¿Qué tienes? Recuerda que cuando en todos los milagros que han sucedido desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que Jesús y Dios siempre les decía: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y en este día, para que tú recibas un milagro, te dice Dios: ¿qué tienes en tu mano? Siempre Dios nos provee de algo, de dones, de talentos, para poder ponerlos por obra en su reino. Así que tú tienes algo que va a generar ese milagro. ¿Qué tienes en tu mano? A lo mejor dices: no tengo nada, no tengo dinero, no tengo esto, pero Dios no necesita nuestro dinero para hacer un milagro. Está viendo que tú creas que hay algo importante en tus manos. Tus manos fueron hechas para adorar, para expresar amor, para trabajar. Pero yo te digo en esta mañana: ¿qué tienes en tus manos? Dios siempre le preguntaba eso a la gente cuando, en ese caso, también en el caso de la viuda, ¿verdad? Cuando le dijo que le fuera a traer todos los recipientes para que se llenaran del aceite. Entonces Dios siempre nos va a decir: tráeme, haz. Pero para eso tiene que estar siempre nuestros oídos atentos, porque cuando dices: haz esto, tráeme esto, quiere decir que está probando nuestra obediencia. Dios prueba nuestra obediencia, porque sabe que si nosotros recibimos ese milagro, que nuestro corazón tiene que estar de una manera correcta, para que no nos desviemos por ese milagro, sino que lo tomemos de una manera correcta para darle la gloria y la honra a Dios. No nos quedemos con esa honra y con esa gloria nosotros, ¿verdad? Es muy importante, por eso Dios nos dice siempre: ¿qué tienes tú en tus manos? Agradecimiento, trabajo para su reino, dones y talentos para ponerlos por obra para nuestro prójimo. ¿Qué tienes en tu mano? Siempre Dios te dice: ¿qué tienes tú para generar ese milagro? Tienes que poner por obra tu fe, tu paciencia. ¿Verdad que Dios prueba a través de los milagros nuestra paciencia? Lo que Él ha dicho lo va a cumplir, porque Él es fiel, Él no miente, no te promete algo y no lo cumple, como nosotros a veces que hacemos tantas promesas y nos cuesta cumplirlas o se nos olvida. Pero a Dios no se le olvida nada, Él lo que dijo lo va a cumplir. También, número 2, los milagros comienzan con pequeñas acciones. Fíjate que la gente se le ha olvidado por andar tan apresurada, por estar tan preocupada, ver las pequeñas acciones, el ver un día soleado, disfrutar eso, o ver lo que puede hacer un niño. Lo que los niños, cuando ven algo, aunque sea pequeño, se impresionan, ¿verdad? Y a nosotros ya pasamos por alto, porque ya lo vemos como algo normal o algo natural. Y entonces Dios se mueve en lo sobrenatural y está esperando que tú te impresiones, que le tomes importancia a una de las pequeñas acciones. Déjame decirte que Dios se mueve diariamente en milagros, nada más que nosotros ya, te repito, ya lo vemos como algo normal, el que estemos vivos, el que Dios supla, el que estemos sanos, el que nuestros hijos estén sanos, todo el que tengas un trabajo, eso es un milagro, pero a veces ya no lo valoramos porque ya lo vemos como algo normal.
Entonces Dios está esperando que tú y yo le demos valor a lo que diario acontece en nuestra vida. Aún lo malo, déjame decirte que aún de lo malo aprendemos, aún de lo malo maduramos, y eso se puede convertir en algo bueno. Tercer punto, no envidies lo que otros tienen, porque a veces por estarnos desviando, viendo de lo que los demás hacen o tienen, nos desviamos del propósito de Dios. No envidies. Dios tiene para cada uno lo que necesitamos. Número 4. Ve las cosas de una manera positiva. A veces no suceden las cosas porque todo lo vemos negro, no le vemos solución o nos cerramos al consejo, nos cerramos a lo que Dios dice y ya, todo lo vemos negativo. Tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. Dice la palabra que nuestros pensamientos, si nosotros le damos autoridad a Dios, Dios puede cambiar tu mente, renovarla, y hemos aprendido a través de la palabra que Dios tiene la autoridad, tiene el poder sobre nuestra mente para poder cambiar todos esos pensamientos negativos. Dice la palabra, llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando tú tengas un pensamiento negativo, dile, Señor, toma autoridad sobre este pensamiento. Yo quiero ver lo bueno de esta situación. Aún estés pasando una situación difícil, dile, Señor, yo quiero ver lo que tú me quieres enseñar a través de esto, porque seguramente voy a aprender algo y vas a ver que las cosas las vas a ver de una manera diferente. Por eso el Señor siempre nos dice, puesto los ojos en Jesús, porque si nosotros ponemos los ojos en Jesús, no se va a hundir nuestro barco, no vamos a ver que la tempestad está pues difícil. Dios puede calmar aún las tempestades, Dios puede hacer algo diferente en medio de esa tempestad. Entonces, fíjate qué podemos aprender en esta palabra. Que nosotros éramos como ese leproso, que necesitábamos de Jesús para que Él nos limpiara de nuestro pecado. Por eso yo hoy te digo, si tú te encuentras en una condición de lepra, no física, puede ser una lepra emocional, espiritual, donde sientes que la gente no te ama, que la gente no te acepta, que te aparta, ¿verdad? Sientes que te aparta, que no te hace caso. Yo creo que esta era la situación de ese leproso, pero tenemos una esperanza, que Jesús es el sanador, es un Dios de milagros. Lo único que está esperando, como te decía, cuál es la condición de tu corazón. Porque esta situación de leproso era una situación difícil, donde los hombres ya no podían hacer nada. Por eso fue a recibir la ayuda, a pedir, a suplicar, a clamar por la ayuda de Jesús. Y Jesús se movió a misericordia y hizo este milagro. Y cuando Dios hace un milagro, nos va a pedir algo. Nos va a pedir algo. ¿Qué hacer si tú recibes ese milagro? Creo que lo principal es no olvidarte de que en tu corazón tiene que haber agradecimiento, principalmente el agradecimiento, y aun si no lo hace, también tiene que haber este agradecimiento y no apartarnos de su camino, no alejarnos de él, porque Dios obra de muchas maneras. Y creo que esto es muy importante, ver en qué condiciones estamos. Necesitamos que Dios cada día limpie más nuestro pecado. Por eso Él fue a la cruz, por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Dice la palabra que Él nos dejó más limpios que la lana, más limpios. Y esto lo hizo a través de su sangre preciosa, ¿verdad? Entonces, Dios necesita hacer un milagro
cada día en nuestras vidas, limpiarnos, pero nosotros tenemos que llegar ante sus pies y pedirle que nos limpie. La palabra de Dios lo dice. En Colosenses 1:21, fíjate lo que dice la palabra. Colosenses 1:21 al 23. Voy a leer lo que dice. Dice así la palabra. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nosotros éramos como ese leproso, te repito. Necesitamos cada día que nos limpie de nuestro pecado. Tenemos un Dios de milagros, un Dios de prodigios. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿tú necesitas algún milagro que Dios haga? Pues entonces tenemos que mover nuestro corazón, como dice lo que acabamos de leer, a misericordia, a compasión, pero también tener ese corazón agradecido. Fíjate lo que dice la palabra en Isaías 1, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice, voy a leer 1:16 en adelante. Dice, aprended a hacer el bien. No, perdón, desde el 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjate lo que Dios ha hecho. Si nosotros cumplimos con esos mandamientos, con esos preceptos que Dios nos ha dejado, vamos a ser emblanquecidos, vamos a ser limpios por su sangre preciosa. Y eso fue lo que hizo con este leproso. Cuando vino, se movió su corazón a misericordia y él fue sano. Le pidió el leproso al Señor que lo sanara y le dijo, si tú quieres. Fíjate qué humildad de venir. No le exigió ese milagro, dame, protégeme, sáname. Simplemente le dijo, si quieres. Vino con una actitud correcta. Así que en esta mañana yo te invito a que oremos, que le creas a Dios, que veas sus maravillas que Dios hace cada día. Eso se llama un milagro. Todo lo que vivimos diariamente. Tenemos que seguir viendo sus maravillas y no olvidarnos que tenemos un Dios de milagros. En esta mañana te invito a que des gracias y vamos a orar. Si tú estás enfermo, si necesitas una provisión de trabajo, de protección, Dios puede moverse en este momento. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús por todas las personas que están conectadas, por todas las personas que escucharán esta predicación y se encuentran en una situación difícil. Te pedimos, Dios, que tú muevas tu mano poderosa para traer sanidad, para traer protección,
para traer provisión a quien no necesita, Señor. Tu palabra lo dice, que tú eres un Dios poderoso, un Dios de milagros, de sanidades, de prodigios. Y nosotros esperamos en este tiempo difícil ver cómo te mueves, Señor, en nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga. Esperamos nuevamente vernos pronto y conéctate. Tanto a la oración, tenemos oración los viernes a las 8 de la noche y también predicación los domingos a las 10 de la mañana. Hasta pronto y bendiciones.